Bienvenidos a Pasado Sinvergüenza, donde no hay espacio ni para medias verdades ni para falsas narrativas. Demos un viaje por la historia de Colombia para ver nuestro pasado sin miedo y sin censura. Bienvenidos una vez más a Pasado Sinvergüenza. Volvemos a la cabina. Juan Pablo, lo extrañaron mucho nuestros oyentes. Nicolás Goyeneche, bueno, por motivos ajenos a mi voluntad no pude estar en el programa, pero Fútbol. sí, me coincidió con el horario de un partido, pero bueno, aquí volvemos a estar con los oyentes y con usted para escucharlo y aprender. Bueno, Juan Pablo, pues el capítulo pasado usted no estaba, pero muy seguramente lo oyó. Estuvimos hablando Claro, ahí estuve en la noche, ya lo pude escuchar. De esas instituciones económicas de la mal llamada Mita, colonia. Hablamos de Mita, hablamos del resguardo, de la encomienda. Y pues hoy nos corresponde hablar de un tema, Juan Pablo, que hemos tocado por los laditos, pero que no hemos profundizado. ¿Cuál es ese tema, Nico? Es que ahorita estaba intentando acordarme del orden que habíamos dado en el abrebocas, pero no recuerdo cuál iba después de instituciones. Bueno, pues Juan Pablo, todo lo de Papá Pitufo y los escándalos de contrabando nos obligaron a adelantar el episodio de piratería, entonces estamos un poco desordenados con ese orden que propusimos al inicio, pero hoy vamos a hablar sin censura, sin tapujos, sin falsas narrativas del mestizaje y el llamado sistema de castas colonial. Bienvenidos a Pasado Sinvergüenza. Estás escuchando Pasado Sinvergüenza, el programa que desafía las normas y revela la historia colombiana como nunca antes la habías escuchado. Lo primero que tenemos que saber cuando hablamos de mestizaje es que a nosotros nos conquistó un pueblo mestizo. Y uno, cuando habla de los españoles como un pueblo mestizo, como que le quita y deja a la gente como sin palabras un poco, porque estamos acostumbrados, Juan Pablo, a la narrativa del español, que era blanco, europeo y que todos eran igualitos. Pero detrás de España había un crisol, una mezcla gigantesca de pueblos, de culturas que terminan coincidiendo en los valores gracias a la civilización judeocristiana, pero que igual eran absolutamente diversos, porque pensemos que España desciende de pueblos preindoeuropeos, de antes de que se originaran cualquier idioma que conocemos, idiomas que ya nadie habla, que eran los íberos, los tartesos, pero a España van a llegar también un poco migrantes, invasores, celtas, de esos que vemos en las películas, y los druidas y todo el tema de esos pueblos del centro de Europa. Pero Juan Pablo, además de los celtas, la península ibérica va a recibir colonias de los fenicios, de lo que hoy es Siria y el Líbano, colonias griegas que no hay necesidad de decir de dónde venían los colonos griegos que formaban ciudades para comerciar en la península ibérica y un poco buscar toda la riqueza que ofrecía esa que todavía no se llamaba así Hispania, porque van a ser después los que la llaman Hispania, los romanos, pero antes vinieron los cartagineses que eran herederos de ese mismo pueblo fenicio. Y Juan Pablo, después de los cartagineses llegan los romanos, primero cuando eran república, luego cuando son imperio y el imperio romano, y van a ser los que van a llevar todo el influjo civilizador a la península y van a crear una sociedad tan perfectamente integrada con los pueblos que ahí habitaban que se van a conocer luego como los hispano-romanos, una mezcla de pueblos originarios de la península ibérica con la sociedad y todo el influjo, insisto, civilizador de Roma. Pero después, Juan Pablo, y por eso quiero insistir en que España tiene capas de pueblos y capas de culturas muy grandes, llegan los visigodos, los pueblos germánicos, pero no solo estos pueblos del extremo oriente de Europa, sino también suevos, vándalos, todos pueblos que luego Nico, conoceríamos como ¿en qué bárbaros. parte más o menos de Europa habitaban los vándalos? Bueno, los vándalos vienen... Aquí en Bogotá habitan en la Universidad Nacional. En la pedagógica y en la distrital. Bueno, en Europa venían de alrededor, normalmente eran pasando el Rin, en Alemania, Polonia,
por ahí en el centro de ¿Y Europa. cómo termina esa palabra vándalo convirtiéndose en hoy vándalo? Pues lo que pasa es que los bárbaros eran bastante Bueno, sí. violentos, destructivos, un poco no entendían qué se estaban encontrando y en el afán de conseguir botín y riqueza terminaron destruyendo Ok. muchas veces el patrimonio romano, como Sí. destruyen hoy el patrimonio los desadaptados que el presidente pone a marchar, como Ok. destruyen hoy el patrimonio los que no entienden que el sistema de transporte público Es eso. es público y Sí. que cuando lo dañan están afectando a sus hermanos, a su mamá, A sus compañeros. a sus compañeros, de manera que vándalos, bárbaros, Sí, de ahí. hay un sustrato de esos pueblos Que germánicos. llegaban a acabar con todo. Exacto. Hay un sustrato de esos pueblos germánicos muy importante que van a provocar un cambio gigantesco en la forma en la que se comportaban los hispanorromanos. Y Juan Pablo, esa mezcla de visigodo con hispano-romano va a ser la que forme la sociedad medieval, Ok. pero a la sociedad medieval le va a llegar otro sustrato que va a ser la invasión musulmana a la Ok, los península moros. ibérica, los moros, otra capa para ese crisol de pueblos. Y por eso, Juan Pablo, es que hoy decimos palabras como aljibe, almohada, azúcar, alquería, aceite, Azúcar. algodón, todas palabras de origen árabe por la influencia andaluza Si en el uno, castellano. sí tenía idea del al, de todos los al, pero digamos azúcar me parece curioso que sea Azúcar árabe. o azul. Piense usted que la mayoría de idiomas son blue o parecido y nosotros decimos Ok, azul por la influencia del árabe. ok. Pero le decía que este pueblo mestizo fue el que llegó a América. Y, y, y Juan Pablo, es muy importante entender eso. Todas estas mezclas, Nico, ¿qué representó para América, como en ese nuevo mundo? ¿Qué representó ser conquistado por esta mezcolanza un poco? Pues Juan Pablo, usted ve y son más ingredientes que un Sí, sancocho. total. Y eso condicionó mucho el pensamiento del conquistador español, el pensamiento de los españoles que llegaron a América, porque para ellos era perfectamente normal, no tenía una connotación necesariamente negativa, tratar distinto a las personas según su origen. Y Juan Pablo, no era racismo porque no importaba tanto el color de la piel, sino en realidad cuál era su origen, insisto, sus costumbres y sobre todo sus creencias, sobre todo al final de la Reconquista, ya lo veremos, era muy importante. Piense usted, Juan Pablo, que los romanos trataban diferente a los que eran romanos como ellos frente a los hispanos romanos. Los visigodos trataban distinto a los hispanorromanos que entre ellos. Y ni hablar del tiempo del dominio musulmán en Andalucía, porque se trataba al cristiano tan mal que lo que obligaban, y era un sistema diseñado para forzar las conversiones, para obligar al cristiano a Ok. convertirse, para poder tener los beneficios que tenían los musulmanes. Y entonces Juan Pablo, esto se hace, como le decía, muy evidente al final de la Reconquista, que es el momento previo a que nos conquisten a nosotros mismos, que lleguen los españoles a América, y para ellos era muy importante diferenciar al cristiano viejo, al que venía de una familia que llevaba generaciones, siglos compartiendo la fe, frente al llamado cristiano nuevo, a ese moro o al judío que acababa de convertirse y que quizás no entendía muy bien las costumbres, quizás no estaba realmente convencido de esa conversión porque muchas veces fue forzosa, pero para los españoles era muy importante diferenciar los diferentes estamentos que tenía la sociedad. Aunque Nico, algo sí que más allá de que fuera normal o que fuera solo entre cristianos, no se puede negar que en esa mal llamada colonia que hubo acá, em, se trataba distinto al criollo, al indígena, al negro, bueno, al afro, bueno, sí, o sea, sí había esa distinción también, más allá de que tú digas como no era racismo, pues sí había como un trato distinto. Es que uno no puede juzgar de racista a una sociedad que no entendía todavía bien qué era la raza, incluso lo llamaron castas, porque la diferencia, Juan Pablo, insisto, más que por el color de la piel
o por cómo fueran por fuera, eso solo era un indicativo que podía o no representar su origen, podía o no representar las creencias. Y no siempre se diferenciaba al indio, al mestizo o al criollo, o incluso al afro que era esclavo para explotarlo, para esclavizarlo o para simplemente ejercer de alguna manera dominio sobre el otro, porque muchos de las leyes de Indias, de las que ya hemos hablado en Pasado Sinvergüenza, no eran para buscar malos tratos, sino para ofrecer un trato distinto, a veces mucho mejor. Por ejemplo, excluir a los indígenas de la jurisdicción de la Santa Inquisición, porque se entendía que no podían comprender todavía lo que significaba ser cristiano y la Inquisición no podía Sí, tener ahí se competencia aplica sobre eso. un poco eso de que el desconocimiento de la ley lo eximía de la ley. Sí, Exacto. O por ejemplo, las leyes de Burgos o el testamento de Isabel la Católica que buscaba que el indígena, el que tuviera origen dignificar. indígena, tuviera unas condiciones dignas y que no se le explotara, como sí pasó lamentablemente con los esclavos africanos. Ese testamento que siempre hemos hablado, Nico, que es digamos que la primera como carta de derechos humanos, o por lo menos sobre los indígenas que hubo, ¿no? Del mundo, Juan Pablo. De hecho, las leyes de Indias también ahorita tanto que se habla de reforma laboral y dicen que no, que los sindicatos fueron los que lograron que tuviéramos jornada de 8 horas. Ya Felipe II la había establecido en las leyes de Indias para las colonias. Y es algo que ignoramos porque nos viene una narrativa Claro, de otro España es lo relato peor que nos ha totalmente. pasado y ellos insisten en que todas las conquistas sociales son conquistas de ellos y podemos ver que no. Pero Juan Pablo, insisto, no siempre tenía connotación negativa, no vamos a negar que sí había abuso, que sí había explotación, pero a veces esa sociedad estamental, ese llamado sistema de castas, servía más para diferenciar y para... Incluso, Nico, hay quienes dicen, yo la vez pasada estaba como, ¿cómo se llama eso? Antes uno le decía como foro, donde varias personas opinan sobre un tema, quienes dicen que era más duro el trato, digamos, de un mestizo, alguien que ya tenía una mezcla entre español y cualquier otro, sobre, digamos, la raza negra. Es que Era mucho más fuerte en bueno, algunos casos. no sé sobre, sobre los esclavos africanos, porque la condición de la esclavitud era durísima, se desconocía la Sí, personalidad y la total. humanidad absolutamente, pero el mestizo sí vivía en un mundo terrible y era que no tenía los privilegios de los españoles, pero tampoco podía tener los privilegios de los indígenas. Y Ok. Se queda como en el limbo. muchos buscaban, porque ya lo veremos al final, subir un poco el porcentaje de indígena que tenían o la porción de indígena para acceder a beneficios. Ok. Porque el indígena, por ejemplo, Que pagaba incluso menos. supongo que, pero supongo que era más fácil, si tú eras mestizo, era más fácil llegar a ser indígena que llegar a ser, o sea, subir el porcentaje Sí, porque contrario. para España era muy importante, por esto mismo de la reconquista de cristianos viejos, cristianos nuevos, mantener el lo que se llamó, que suena horrible, pero para ellos era perfectamente normal, el estatus de pureza de sangre. Y eso se le parecerá a Sí, justo nosotros. eso le iba a preguntar. Nosotros que somos como tan del fandom de Harry Potter, pues es un trato similar al que se le da al mogol, al mestizo o al que tiene la sangre totalmente pura. Exacto, Juan Pablo, se parece mucho a todo el tema del sangre sucia o de esa pureza de sangre de los que eran nacidos de magos o nacidos de muggles. Y Juan Pablo, tenemos que entender que quizás no tenía tanta connotación negativa, porque así como a Hermione, por ejemplo, no se le pedía que entendiera, que lo entendió igual, el mundo mágico de la noche a la mañana, tampoco le podía pedir el español al indígena que entendiera sus costumbres, sus creencias de Sí, la claro. noche a la mañana. Y por eso se crea el estatus de pureza de sangre, como excepciones para tratar distinto al que quizás no puede comprender Entenderlo. muy bien una cultura nueva o tratar distinto al que la misma reina Isabel pidió que se tratara con dignidad. Entonces, era todo un sistema pensado no solo para la explotación, que sí tenía componentes, sino también para garantizar ciertos privilegios, prerrogativas, fueros que tenían las diferentes castas en el sistema colonial. Nico, le quiero proponer una dinámica y es que yo le voy preguntando acerca de los nombres
que se le decía a las personas en esa época y usted nos explica un poco cómo se componían, ¿sí? Listo. Entonces, aquí espero que aquí tengo toda la lista. Entonces arranquemos con el criollo. Bueno, el criollo era hijo de europeo nacido en América. Y ya vamos a ver en un episodio de Pasado sin Vergüenza que no era que el criollo estuviera tan discriminado desde el comienzo. De hecho, los criollos tenían muchísimo poder al inicio del dominio español. Ok, pero era igual con su sangre completamente española, solo que nacido en suelo americano. Que es lo que se llama el manchado de la tierra. Exactamente. El mestizo, Era hijo de español e indígena. que fue la primera mezcla y supongo la más común en la época. Vamos. Pero también, y trascendió en mestizos son todos, pero había mestizo, digamos una especie de mestizo, también era mestizo, que era esa mezcla de 50-50 entre español e indígena. Ok, entonces pasamos al castizo. De español con mestiza, entonces era una forma de alguna manera de subir en ese sistema Claro, de castas. porque ya se metía con alguien puro, pues, o sea, un mestizo con alguien puro. Ok. Español, que es lo que estamos diciendo, que es no, ya si subía, o sea, el español era alguien que subió en su casta anterior metiéndose con un español, ¿sí? Porque era un castizo con español. Entonces ya quedaba siendo, Entonces digamos ya que totalmente quedaba español. como limpia, entre comillas, la sangre en medio de ese sistema absurdo de castas. Ok, sambo. Bueno, el Sambo Juan Pablo era hijo de negra con indígena. O sea, podríamos decir que el afroguayú es un sambo. Los afroguayús serían Sambos, correcto. Ok. Sambo prieto. Bueno, el Sambo Prieto era hijo de negro con samba, entonces era Era de más alguna negro manera que indio. más negro que indio. Ok, el mulato. El mulato era hijo de español con negro. De español. Ah, ok, sí. El morisco. De mulato con española. O sea, pero tenía que ser. Ah, la sangre. No, perdón, lo estoy pensando mal. Pero muy importante diferenciarlo porque también se llamaba morisco a los que tenían sangre árabe, pero era de alguna Ok, manera era para distinto. diferenciarlo, porque también había muchos árabes, sobre todo de la África subsahariana, digamos, musulmanes de África subsahariana que llegaban y que pues eran negros que profesaban la religión musulmana. Musulmana. Ok, albino. Bueno, Albino era hijo de español con moriscas, entonces era de alguna manera Un poco más un poco más español. español que mestizo con negro. Salta para atrás. Bueno, el saltapatrás era un poco en medio de ese sistema, insisto, absurdo de clases, un albino con negra. Entonces, salta para atrás porque Entonces retrocedía en el sistema de retrocedía castas. en el sistema de castas, exacto. Apiñonado. Sí, apiñonado. De mestizo con mulata. Ok, o sea, mestizo más español con negro. Ok. Es que es bien complicado. Apiñonado es ese. Cholo, coyote o meslindio. De indio con mestiza. Entonces era un mestizo que era Más más indio. indio que español. De mulato, ¿qué? Chino o mulato oscuro. De mulato con india. Entonces era más indio que negro. Era más indio que negro. YouTube nos va a banear esto muy feo. Está bien complicado. Galfarro. Galfarro era hijo de mulato con negra. O sea, diferente al anterior. O sea, tendría más raza, más sangre Negra que negra que sangre india, ok. Arnizo. el Arnizo, Cabrera, Chamizo era hijo de castizo con mestiza. Entonces era un No, castizo un poco más cerca a la sangre indígena que a ya la la española. española. El chamizo, que supongo que se usaba ahí, en la historia lo usaron de diferente forma, ¿no? Porque si el anterior también se le podría decir chamizo, pues Es que fíjese, Juan Pablo, que al final era tanta la mezcla, tantos los posibles orígenes, tantos los posibles composiciones y, digamos, formas de mezclar la sangre y el origen, que terminaba enredándose y ya vamos a ver que esto tiene un impacto muy significativo porque esta dinámica lo que demuestra es un sistema tan complejo que en la práctica
no tenía mucha función. Sí, no, y supongo que terminaban todos siendo mestizos y ya, o pues los que se puedan distinguir fácilmente, que siento que son los primeros, como el mulato, el sambo. El resto de EPA ya todos supongo que eran mestizos. Pienso, es que al final de la colonia, de ese periodo mal llamado colonial, muy probablemente era imposible reconocer quién era mestizo. Había mestizos que podían ser tan blancos como un criollo o mulatos perfectamente equiparables a cualquier esclavo recién llegado del África. Okay. Se volvió una mezcla tan grande que era imposible de manejar y había, Juan Pablo, otras combinaciones. Estaba el jíbaro, que era hijo del lobo con china, y el lobo, que era hijo de saltapatrás con mulata, y el saltatrás, que era distinto al saltapatrás. Es un sistema tan absurdo, Sí, Juan complejo. Pablo, que los historiadores plantearon que existía y de alguna manera quedan constancias de que se O sea, usaban aquí estos viendo nombres. aquí viendo la lista, atrás hay unos nombres que uno, si los escucha, ni tendría ni idea que es una clase de casta, como Que es un zambaigo. o el que dice como campamulato con cambuja, o albarazado, no, rarísimo. Es que, y por eso los historiadores tienen una discusión muy grande, Juan Pablo, de si este sistema en la práctica Sí, realmente no, yo existió. creo que no. Entonces, acabamos de perder quizás los últimos 5 minutos con una dinámica que al final, durante el dominio español, no tenía aplicación práctica. Ay, que si nosotros acá leyendo qué era cada uno, nos enredamos, pues ahora imagínate sin tener claro quién era hijo de Lo que quién. importaba realmente, Juan Pablo, por ejemplo, uno lo ve en novelas. Entonces, para hacer, que esto tampoco era 100% así, que para ser sacerdote usted no podía tener abuelos indígenas, que ninguno de sus 4 abuelos fueran indígenas. Eso era lo que importaba realmente. Ok. Entonces se iban hasta los abuelos. ¿Era español? No era español. Listo. Y Sí. entonces, si no era descendiente de 4 abuelos españoles, pues era mestizo, o era indígena, o era negro. Ok. Sí, mucho más fácil así. Mucho más fácil así, que fue realmente lo que terminó aplicando. Pero Juan Pablo, eso se fue diluyendo y de alguna manera ese enredo de castas y de que se tiene muchas dudas si realmente aplicaba, pues se volvía inoperante y realmente lo que importaba era buscar en los ascendientes la mayor cantidad de sangre, insisto, con muchísimas comillas, pura que se tuviera. Y Juan Pablo, no porque la sangre estuviera sucia ni nada, sino que era una forma de garantizar que estuviera integrado en la sociedad, de garantizar que ese mestizo tuviera de alguna manera una conexión más grande con España que con los indígenas. Y Juan Pablo, lo vimos en el capítulo pasado, usted nos pudo escuchar, muchas veces el indígena no terminaba sirviendo al español, sino sirviendo al propio cacique, que el rey le reconocía el poder y la autoridad. Y era muy importante para el indígena, por ejemplo, tener acceso al resguardo, poder estar dentro del resguardo en el momento en que necesitaba la protección de la corona. Era importante y no, este sistema, insisto, no solo se hizo para acreditar que usted fuera español, también se hacía para acreditar que usted tenía sangre indígena, porque eso le daba privilegios en la sociedad colonial. Sobre el mestizo le daba privilegios. Y Juan Pablo, quizás, y acá sí viene la crítica y la parte más negativa, sombría de este sistema colonial, de este sistema que impuso el dominio español, que fue la esclavitud. Y esa sí no tiene cómo justificarse, no tiene justificación ninguna, tiene explicaciones, tiene contexto, tiene de alguna manera una forma de entenderla, pero jamás de justificarla. Y de eso es de lo que vamos a hablar, Juan Pablo, en el próximo capítulo de Pasado Sinvergüenza. Pues Nico, gracias. Muy interesante todo. Gracias a usted, Juan Pablo. Como ve, un sistema tan enredado que muy difícilmente podía llegar a aplicarse en la práctica. Así es, Nico. Chao. Chao. Aquí no hay espacio para medias tintas ni narrativas aburridas. Prepárense para un torbellino de autenticidad y adrenalina en Pasado Sinvergüenza.